Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día fabuloso, lleno de energía y motivación. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado arrasando en las redes sociales, encendiendo el debate y, estoy seguro, manteniendo a muchos de ustedes al borde del asiento: los rumores de una posible, una esperada, una anhelada reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien, amigos. Hande y Kerem, nuestra pareja predilecta de la televisión turca, la dupla que nos hizo soñar con el amor eterno y creer en la magia de la química con su inolvidable participación en Love is in the Air, están dando muchísimo de qué hablar. ¿Será verdad? ¿Será posible que el destino les dé una segunda oportunidad? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar todos los rumores, analizaremos cada pista, especularemos sobre las posibilidades y, por supuesto, les daremos nuestra opinión honesta y sin tapujos. Pero antes de que nos sumerjamos en este océano de conjeturas y esperanzas, quiero pedirles algo muy especial. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de nuestra comunidad pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre estamos al día con las últimas noticias de sus series, películas y actores favoritos. Suscríbanse. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Un enorme gracias a todos los que ya son parte de esta familia. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, zarpemos en este emocionante viaje al corazón del misterio de Hande y Kerem, segunda oportunidad. La historia de amor y también de desamor entre Hande y Kerem comenzó en el vibrante set de Love is in the Air. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. Brillaba con luz propia, trascendía la pantalla, se sentía en el aire, se podía palpar. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, la ternura que irradiaban, todo apuntaba a que esa chispa, esa conexión especial, iba mucho más allá de la ficción. Y así fue. Después de meses de rumores, de miradas cómplices, de especulaciones que incendiaban las redes sociales, finalmente confirmaron su relación. El mundo entero enloqueció de alegría. Los fans, sus fervientes seguidores, celebraron su amor con entusiasmo y euforia. La pareja se convirtió en una de las más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales que nos hacían suspirar, y parecía que estaban viviendo un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de las novelas más románticas. Todos, absolutamente todos, creíamos que eran el uno para el otro, que estaban destinados a estar juntos para siempre. Veíamos en ellos el ejemplo perfecto de amor verdadero, de complicidad, de apoyo incondicional. Pero como suele ocurrir en la vida real, la historia no siempre es tan sencilla como en las series. Después de un tiempo y para sorpresa de todos, anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua helada sobre sus seguidores, dejando a muchos con el corazón roto en 1000 pedazos. La incredulidad y la tristeza se apoderaron de las redes sociales. ¿Cómo era posible? ¿Qué había sucedido? Las razones de la ruptura nunca fueron completamente claras, aunque se especuló con diversas causas: diferencias de agenda, incompatibilidad de caracteres, la enorme y a veces asfixiante presión mediática a la que estaban expuestos. El caso es que de un día para otro, dejaron de compartir fotos juntos, dejaron de intercambiar mensajes en redes sociales, y cada uno siguió su camino por separado. El mundo del espectáculo y especialmente el de sus fans, se sintió devastado. El anuncio de la separación generó una ola de tristeza y decepción entre sus seguidores. Muchos se negaron a creer que su hermosa historia de amor había llegado a su fin, y comenzaron a aferrarse a cualquier esperanza, por mínima que fuera, de una posible reconciliación. Y es aquí, en este contexto de anhelo y esperanza, donde entran en juego los rumores que nos ocupan hoy. Desde que anunciaron su separación, han circulado rumores intermitentes sobre un posible acercamiento entre Hande y Kerem. Al principio eran meras especulaciones, comentarios en redes sociales, fotos que algunos interpretaron como pistas sutiles. Pero con el paso del tiempo estos rumores han ido tomando fuerza, intensificándose de manera notable, especialmente en las últimas semanas. Y esto, mis amigos, es lo que ha desatado la locura, el revuelo y la expectación entre los fans. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías, análisis y esperanzas. ¿Qué ha avivado la llama de la esperanza?
¿Qué elementos han contribuido a alimentar estos rumores de reconciliación? Pues bien, hay varios factores clave que han impulsado estas especulaciones. Ones y que han mantenido la esperanza viva en el corazón de sus seguidores. En primer lugar, la interacción en redes sociales. Si bien es cierto que no se siguen mutuamente en Instagram, en algunas ocasiones han dado me gusta a publicaciones relacionadas con el otro o han comentado de forma indirecta algunas de las publicaciones del otro. Pequeños detalles, gestos aparentemente insignificantes, que para muchos significan mucho. Un simple me gusta a un comentario sutil puede ser interpretado como una señal de que aún hay cariño, respeto y, tal vez, algo más entre ellos. En el mundo de las redes sociales, donde la comunicación es a menudo efímera y superficial, un me gusta puede valer más que 1000 palabras, especialmente para los fans que buscan desesperadamente señales de un posible reencuentro. La ausencia de interacción, por otro lado, es también un factor que se estudia minuciosamente y se convierte en tema de debate y especulación. En segundo lugar, los amigos en común. Hande y Kerem comparten un círculo de amigos. Y según algunas fuentes, estos amigos en común habrían sido los catalizadores de algunos encuentros casuales. Algunos medios turcos han especulado con que habrían coincidido en eventos sociales, fiestas privadas, o incluso en encuentros organizados por sus amigos en común. Aunque no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones, la simple posibilidad de que se hayan visto, de que hayan compartido momentos juntos, ha encendido la chispa de la esperanza y ha alimentado los rumores. La idea de que sus amigos estén actuando como intermediarios, o que estén buscando tender puentes entre ellos, es una idea romántica que resuena con muchos fans que sueñan con su reencuentro. En tercer lugar, el lenguaje corporal y las expresiones faciales captadas por los paparazzi. Cada vez que se les ha visto por separado, o en eventos públicos, los fans han analizado con minuciosidad cada gesto, cada mirada, cada sonrisa. ¿Parecen felices? ¿Tristes? ¿Nerviosos? ¿Inquietos? Un simple movimiento de cejas puede ser interpretado como una señal de emoción. Una sonrisa fugaz puede ser interpretada como una señal de alegría. El más mínimo detalle, la forma en que se paran, la distancia que mantienen, la dirección en que miran, todo es analizado y diseccionado en busca de pistas. La interpretación de las fotos de los paparazzi se convierte en un deporte de masas entre los fans que analizan cada detalle en busca de indicios de un posible reencuentro. Se crean debates, se elaboran teorías complejas, y se comparten en las redes sociales, alimentando la esperanza y la expectación. En cuarto lugar, las declaraciones ambiguas. Tanto Hande como Kerem han evitado hablar directamente sobre su relación pasada en entrevistas. Han respondido con evasivas o con frases que dejan abierta la puerta a la especulación. Han mantenido un cierto misterio alrededor de su relación, lo que, por supuesto, alimenta los rumores. Si dijeran tajantemente que no hay ninguna posibilidad de volver, la esperanza se desvanecería. Pero el silencio o las respuestas vagas permiten que la llama siga encendida. Han mantenido un cierto grado de privacidad, lo que a su vez ha generado más interés y especulaciones por parte de sus fans y los medios de comunicación. Y por último, pero no menos importante, la nostalgia de los fans. El recuerdo de su amor en Love is in the Air sigue vivo y vibrante en la memoria de sus seguidores. La serie fue un éxito rotundo, y la química entre Hande y Kerem fue uno de los factores clave de su éxito arrollador. Los fans anhelan volver a verlos juntos, y la idea de una segunda oportunidad para esta pareja les resulta irresistible. Han creado fanfics, edits, vídeos y todo tipo de contenido que celebra la posible reconciliación. El fandom es una fuerza a tener en cuenta, y su deseo de verlos juntos puede influir en la forma en que se interpreta la información que circula. Los fans, a través de sus creaciones y su entusiasmo, mantienen viva la esperanza y alimentan los rumores de reconciliación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son los rumores de reconciliación una simple fantasía, una ilusión alimentada por el deseo, o hay algo más? ¿Hay una base real para estas especulaciones, o son solo producto de la imaginación de los fans y de los medios de comunicación? La verdad es que es muy difícil saberlo con certeza. No hay pruebas irrefutables que confirmen que Hande y Kerem estén juntos de nuevo. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y análisis de fotos y vídeos. Es importante recordar que las redes sociales y los medios de comunicación a menudo magnifican la información, y que los fans pueden tener una visión sesgada de la realidad debido a su deseo de que la pareja se reconcilie.
Sin embargo, es importante analizar los pros y los contras de una posible reconciliación. Por un lado, la idea de ver a Andy y Kerem juntos de nuevo es emocionante. La química entre ellos es innegable. Y muchos fans creen que son el uno para el otro, que están destinados a estar juntos. Una segunda oportunidad podría significar una nueva etapa en sus vidas, en la que pudieran superar los problemas que llevaron a su separación, y construir una relación aún más sólida y duradera. La posibilidad de verlos felices juntos, compartiendo sus vidas y su amor, es un sueño que muchos fans anhelan. Por otro lado, es importante ser realistas. Una reconciliación no garantiza la felicidad. Las razones que llevaron a su separación podrían seguir presentes, y podrían volver a surgir los mismos problemas. Además, la presión mediática y las expectativas de los fans podrían ser abrumadoras, y podrían afectar negativamente la relación. Es importante que Andy y Kerem, si decidieran reconciliarse, lo hicieran por ellos mismos, y no por complacer a los demás. Deben ser conscientes de los desafíos que enfrentarán, y deben estar dispuestos a trabajar en su relación para que sea duradera. En resumen, la posibilidad de una reconciliación entre Andy y Kerem es un tema complejo, que genera mucha emoción y expectación. No hay respuestas fáciles, y el futuro de su relación es incierto. La incertidumbre es lo que mantiene viva la llama de la esperanza y alimenta los rumores. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué nos depara el destino para Andy y Kerem? ¿Se atreverán a darle una segunda oportunidad al amor? Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Observar las redes sociales, estar atentos a las noticias, y seguir analizando cada detalle, cada gesto, cada mirada. Pero, sobre todo, debemos respetar sus decisiones. Tanto si deciden volver a estar juntos, como si deciden seguir caminos separados, debemos apoyarles y desearles lo mejor. Debemos respetar su privacidad y su derecho a tomar sus propias decisiones sobre sus vidas personales. En mi opinión, creo que lo más importante es que sean felices. Si su felicidad está en estar juntos, ojalá que lo consigan. Y si su felicidad está en estar separados, también debemos aceptarlo y desearles lo mejor. Al final, el amor es lo que importa, y el amor siempre merece una oportunidad, ¿no creen? Creo que, independientemente de lo que decidan, deben ser felices y vivir sus vidas plenamente. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Andy y Kerem tienen una oportunidad? ¿Creen que es posible una reconciliación? ¿Qué esperan del futuro de esta pareja? ¿Qué consejo les darían? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Sus opiniones son muy valiosas y me ayudan a crear contenido que les guste. Así que para concluir este vídeo, quiero resumir los puntos clave que hemos tratado. Hemos explorado los rumores de reconciliación entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las pruebas y las especulaciones que han surgido en las redes sociales y en los medios. Hemos evaluado los pros y los contras de una posible reconciliación. Y hemos expresado nuestra opinión sobre el tema. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Y ahora, para finalizar, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado de la información y de la conversación. No olviden dejar sus comentarios abajo, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, dar me gusta. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós.